Gloria a Dios. Qué bueno. Amén. Ok. Una pregunta, yo creo. A ver, levanten las manos aquellos que ya están familiarizados con esa historia. Yo creo que todos conocemos la historia de David y de Goliat. ¿Sí o no? Amén. Y aquellos que no lo han leído en la Biblia, seguro que lo han visto en Hollywood. A través de alguna película, ¿verdad? Aunque muchas veces las películas de Hollywood hay que cogerlas con pinzas, ¿verdad? Porque desvirtúan bastante la verdad bíblica, amén. Más bien los guionistas adaptan un poquito esa historia, aleluya. Ahora yo creo que todos conocemos esa historia de David y de Goliat. Ahora de momento David no aparece aún en los versículos, en la lectura que acabamos de compartir, pero sí aparecen por un lado Goliat y por el otro lado Saúl, amén. Y también aparece, a la luz de la palabra de Dios, aparece, y así lo he visto yo, aparece una anormalidad en esa situación. ¿Cuál era la situación? Lo hemos leído. La situación era que los filisteos habían entrado en Judá y habían ocupado un monte, habían acampado en un monte, y en el monte de enfrente los separaba el valle de Ela, y en el monte de enfrente, en la misma tierra de Judá, estaban acampados los escuadrones de Israel. Al mando estaba el rey Saúl. Entonces, los filisteos habían venido a hacer guerra contra Saúl. Y en esa situación yo he encontrado una anomalía. Digan conmigo, anomalía. Digan conmigo, anormalidad. Debéis saber todos, antes de mencionar cuál es esa anomalía, debéis saber que Saúl, el rey Saúl, era el rey de Israel. Amén. Goliat, ¿qué era? ¿Era el rey de los filisteos? La Biblia dice que era un paladín. Amén, lo hemos leído. Goliat era un paladín, aleluya. Luego veremos lo que es un paladín, básicamente. Saúl era el rey. Saúl había sido ungido por el profeta Samuel. Amén. Acordaos que el pueblo de Israel, influenciado por las naciones paganas, las naciones vecinas que eran adores de dioses paganos, aleluya. Cada una de esas naciones tenían como figura representativa a un rey, En aquel momento sobre Israel gobernaban los jueces. De hecho, Samuel era uno de esos jueces que gobernaban la nación de Israel. Y el pueblo de Israel se empeñó, insistió en que quería un rey como las demás naciones tenían reyes. Y Samuel, hablando con el Señor, básicamente y resumiendo, se entristeció mucho, lloró mucho, lamentó mucho por esa petición del pueblo de Israel. Y Dios tuvo que hablarle a Samuel y decirle: tranquilo Samuel, no te entristezcas, no pierdas el gozo, no pierdas la alegría, porque no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado, dice el Señor. Entonces realmente desechando el gobierno de los jueces, desechando las normas, las reglas de los jueces que gobernaban sobre Israel, ¿a quién desecharon realmente? Desecharon a Dios y escogieron a Saúl. La Biblia dice que Saúl sobrepasaba de todos los hombres de Israel del hombro hasta la coronilla. Del hombro hasta la coronilla. ¿Cuántos centímetros hay más o menos desde aquí hasta aquí? 30. Según si tiene el cuello largo o la cabeza grande o alargada, pero entre 30 y 35, ¿no? Más o menos 30 y 35 centímetros. Bueno, pues Saúl sobrepasaba del más alto de Israel, de la cabeza hasta la coronilla, 30 o 35 centímetros más. Entonces, el pueblo de Israel escogió a Saúl por su tamaño. Digan conmigo, tamaño. Muy importante esto. Escogieron a Saúl por su tamaño, ¿vale? Y entonces, una vez que el pueblo escogió a Saúl, a Dios no le quedó más remedio que ¿qué? Que reconocerlo como rey y mandar al profeta que lo ungiera. Entonces digan conmigo, Saúl había sido ungido. ¿Qué significa el nombre de Saúl?
Saúl significa aquel que ha sido pedido a Dios. Amén. No aquel que ha sido elegido por Dios. Saúl significa aquel que ha sido pedido a Dios. ¿Quién pidió a Saúl? El pueblo. Fíjate, Saúl también significa, qué tremendo, significa aquel que ha sido pedido a Dios y significa el deseado y el elegido. El deseado y el elegido, ¿por quién? Por el pueblo. Y nos encontramos al deseado, aquel que había sido pedido a Dios, diciendo el pueblo, este es el que queremos que tú pongas sobre nosotros. Aquel que había sido pedido a Dios, nos encontramos al deseado, nos encontramos al ungido, nos encontramos al elegido, acampando en Israel y frente a él a los filisteos. Digan conmigo, filisteos. ¿Cuál era? Y otra cosa muy importante, un detalle que no podemos obviar. Saúl y el ejército de Israel, ¿dónde estaban? Lo dice la Biblia. En el valle de Ela, ¿sí? ¿Dónde estaban? Estaban en su terreno. Digan conmigo, Saúl estaba en su terreno. Muy importante. Amén. Entonces, los filisteos, ¿qué eran? Y luego la definición es que te va a impactar. Los filisteos eran unos invasores. Digan conmigo, invasores. Entonces, eso es muy importante para el resto de la enseñanza. Saúl estaba en su terreno, el pueblo de Dios estaba en su terreno. Entonces, si Saúl era el deseado, si Saúl era el ungido, si Saúl era el elegido, ¿cuál era la anomalía? La anomalía era que el invasor, la anomalía era que Goliat, siendo el invasor, estaba poniendo las reglas del combate. Él estaba poniendo las normas del combate, de la lucha, de la guerra, cuando era un invasor. Goliat, ¿qué significa? No me digan invasor. ¿Qué significa Goliat? Goliat significa desterrado, significa exilio y significa desierto. Pregunto, ¿quién había sido desterrado y exiliado del cielo? Dilo. Satanás. Satanás es un desterrado y un exiliado. ¿Cuánto dicen amén? Bien. ¿Cuál es el lugar predilecto de Satanás y sus demonios? El desierto. Dice que ellos van a lugares secos y áridos. Entonces, si el rey David es tipo de Cristo, Goliat es tipo de ¿quién? De Satanás. Retén esto. Goliat es tipo de Satanás, exiliado, desterrado y desierto. Ese era el nombre, es el significado del nombre de Goliat. Entonces, el filisteo, otra cosa, es que esto me impacta. ¿Qué significa filisteo? Filisteo, digan conmigo, Goliat era un filisteo de Gat, incircunciso. Amén. Ahora, filisteo, ¿qué significa? Escucha bien, te va a impactar. El nombre de filisteo se origina en la raíz, a partir de la raíz hebrea, pelisti, que significa dividir o invasor. Qué tremendo. Los filisteos invadieron Israel, ¿sí o no? Invadieron el terreno del pueblo de Dios. La serpiente en Génesis capítulo 3, ¿qué hizo? ¿Invadió qué? El huerto de Dios. ¿Sí o no? ¿Te das cuenta cómo Goliat es tipo de Satanás?
la serpiente invadió el huerto del Edén. No te pierdas. Ahora, hay más. Filisteo, que viene del hebreo pelisti, esta palabra hebrea es la que origina la actual palabra palestino. Palestino, pelisti, palestino. Con el paso de los años, vosotros sabéis que las palabras sufren transformaciones o alteraciones. Entonces, la palabra pelisti es la palabra que da origen a la palabra palestino y Palestina. Por tanto, escucha bien, y estoy bastante informado porque lo he rebuscado, los actuales habitantes de Palestina son descendientes directos ¿de quién? De los filisteos. Son los descendientes directos de los filisteos. En aquel tiempo estaban en guerra contra Israel por la tierra ¿de qué? Por la tierra de Israel. Hoy los palestinos, ¿cómo están? Siguen estando en guerra. El mismo espíritu se ha perpetuado en esa genealogía, en esa genética. Y hoy los palestinos siguen estando en guerra por esa tierra. Y hoy siguen reclamando una tierra que no es de ellos. Porque esa tierra Dios se la dio ¿a quién? A Israel. Por tanto, los palestinos hoy, ¿qué son? Invasores. Y vienen a dividir, porque filisteo significa dividir e invadir o invasor. Entonces, los actuales palestinos son unos invasores que han venido a reclamar una tierra que no les corresponde. Por tanto, ojo, cuando veas Antena 3, cuando veas La Sexta, cuando veas 4, Telecinco, cuando veas el telediario, que no vengan a confundirte. Los palestinos están reclamando algo que no es suyo, porque Dios se la entregó al pueblo de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Dios que entregó esa tierra a los israelitas en el nombre de Jesús. Ahora, ese filisteo, ese invasor, aquel que viene a dividir, ese impío, ese incrédulo, ese inconverso, adorador del diablo, adorador de dioses paganos, la mayor divinidad de los filisteos eran el dios Dagón, que era mitad hombre, mitad pez. Hasta ahí he estudiado, porque no interesa hoy. Pero ellos adoraban al dios Dagón, entre otras divinidades. Entonces, este adorador del diablo, este invasor, vino a disponer la forma de luchar, la forma de pelear. Y digan conmigo, eso no puede ser. Amén. Ningún invasor tiene derecho a venir a imponer sus reglas. ¿Cuántos dicen amén? Aquí vamos a ver algunos ejemplos, básicamente y rápidamente. El profeta Elías. El profeta Elías, que elaboró todo aquel holocausto del sacrificio con el agua, con la madera, con las piedras, que descuartizó ese buey, oró y el Señor mandó fuego del cielo y consumió ese holocausto, y luego mató a 400 y picos profetas de Aserá y de Baal. El profeta Elías, mientras él puso las normas, toca al que está a tu lado, dile, mientras tú pongas las normas, te va a ir bien. Amén. Pero si dejas que un invasor ponga las normas, te va a ir mal. Alguien ya sabe por dónde voy, ¿verdad? Ahora, mientras Elías puso las reglas, le fue bien. Cuando llegó la noticia a oídos de Jezabel, ¿qué hizo Jezabel? Dice, primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 2, que Jezabel envió ¿a qué? A un mensajero. Y básicamente le dijo, delante de los dioses pongo que mañana a estas horas tú serás y tendrás el mismo estado que estos profetas que acabas de degollar. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Que Jezabel cambió las reglas.
Y al cambiar las reglas, ¿qué hizo Elías? Se atemorizó y salió corriendo, salió huyendo. Digan conmigo, el gran profeta se empequeñezó, ¿sí? Y salió huyendo, ¿a dónde? A la cueva, pero antes, ¿dónde fue? A un desierto, al desierto. Y en el desierto deseó morirse, deseó la muerte. ¿Por qué? Porque escuchó las amenazas, digan conmigo, bla, 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 bla. Las amenazas de una Jezabel que venía a cambiar las reglas. Él creyó esa amenaza y salió huyendo. ¿Por qué? Porque Jezabel cambió las reglas. Satanás intentó por todos los medios imponer sus reglas a Jesús en el desierto, ¿sí o no? Amén. Pero dice la Biblia que el Señor le resistió y le derrotó. Y que Satanás se alejó de él y vinieron los ángeles y le servían. ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces, Jesús en el desierto le dejó bien claro a Satanás que las reglas las ponía Dios, no él. Dale un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Ahora, bien, ¿qué hizo la serpiente en el huerto? La serpiente que invadió el terreno, el huerto de Dios. ¿Qué hizo la serpiente en el huerto? Empujó, influenció a Eva para que Eva rompiese una norma, rompiese una regla. ¿Qué había dicho Dios? Dios había impuesto no me gusta. Dios había establecido una regla. De todo árbol del huerto puedes comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque ciertamente morirás. Esa regla, ¿quién la puso? Dios. ¿Qué vino a hacer la serpiente? Provocar a que Eva rompiera la norma, saltara la norma y por tanto cometiera ese error. Entonces, la serpiente invadiendo el huerto empujó a Eva para que Eva rompiera esa norma impuesta o establecida por Dios. Se metió en el terreno de Dios, en el huerto de Dios. Cuidado. ¿Qué quiero decir con esto? Satanás no tiene ningún reparo en invadir tu vida. Satanás no tiene ningún reparo en invadir tu territorio. ¿Cuál es tu territorio? Primeramente tu corazón. Porque nosotros somos ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Somos casa de Dios. ¿Ok? Él no tiene ningún reparo, aleluya, y no pide permiso, no llama a la puerta. Hola, soy Satanás, ¿puedo entrar? No, se mete por la ventana, se mete por la chimenea, como Papá Noel, otro demonio emplumado. Como Papá Noel. Santa Claus, Santa, quita la N de Santa y la pones al final. Satán. ¿Ok? Entonces, escucha. Satanás no tiene ningún reparo en invadir tu territorio, en invadir tu mente, en invadir tu corazón, en invadir tu casa, en invadir tu empresa. ¿Amén? ¿Para qué? ¿Qué significa filisteo? Invasor y divisor o dividir. Invadir para dividir, para romper la armonía que hay en tu casa. ¿Cuántos dicen, lo puedo ver? Amén. Entonces, seguimos, no se pierdan, por favor. En tu vida, amado hermano, las reglas las pone Dios, no las pone el diablo. O al menos así debería de ser. ¿Cuántos de vosotros algunas veces habéis dicho, esta es mi casa y en mi casa mando yo? ¿Nadie? ¿Solo yo he dicho eso? Yo lo he dicho. A ver, los hombres. Y Ricardo, ¿tú qué dices en tu casa? ¿En tu casa quién? ¿Quién manda? Tú, mandas tú. Mandas tú cuando no está Loli. Ah, bien. Yo también mando cuando no está Silvia. Aleluya. ¿Cuánto han dicho, digan la verdad, cuánto han dicho alguna vez, esta es mi casa y aquí mando yo? Solamente levantan las manos los hombres.
Ah, ahí está la Raquel ahí. Como buena garreña ahí, de Torragüera. Ya, así es, así es. ¿Y se lo has dicho también a tu marido o a la hija nada más? Se lo dice a todo el mundo. O sea que en tu casa mandas tú. Aleluya. Gloria al Señor. Y es verdad, en nuestra casa las normas las ponemos nosotros. Con la ayuda de Dios, con la gracia y el favor de Dios, las normas, solo faltara que vinieran nuestros hijos a poner sus normas en nuestra casa. ¿Tú quieres poner tus normas en tu casa? ¿En la casa? Pues te coges tu bártulo, te vas. Aleluya. Pero mientras yo te compre la ropa, te ponga la comida, te lave la ropa, te la planche, te la tienda, te ponga, boquita mía, ¿qué querés? Te pague los estudios, te pague la universidad, en mi casa mando yo. Amén. Nadie dice amén. Ah. A lo mejor estoy torcido, digo yo, no. Entonces, si nosotros en nuestra casa mandamos y ponemos las normas, en esta casa, ¿quién pone las normas? Dios. Amén. Digan conmigo, en esta casa, Dios pone las normas. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo. Cuando Pablo dice, ya no vivo yo, está diciendo, las normas ya no las pongo yo. Más vive Cristo en mí. Cristo es el que pone las normas en mí. ¿Cuánto dicen amén? Dale un aplauso al que pone las normas en tu vida, las reglas en tu vida. Ahora, santo Dios, que estoy en la introducción. En el campamento de Israel había mucha falta de visión. ¿Por qué? Porque nadie se percató, nadie se dio cuenta que Goliat, el invasor, le estaba robando, le estaba usurpando la autoridad a Saúl para que Saúl pusiera sus propias reglas como el elegido de Dios, o el elegido del pueblo y ungido por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la pregunta es, ¿quién era ese atrevido de Goliat? Para un fresco, dice Isa. Eso es murciano. Isa ha dicho que Goliat era un fresco. ¿Quién era Goliat? La Biblia dice que era un paladín. Es decir, era un soldado de a pie. Era un guerrero de a pie. Goliat era un soldado de infantería. Es decir, no era un general. No estaba puesto sobre millares. No estaba puesto sobre centenas, no estaba puesto sobre decenas. No era un general, no era un comandante, no era un capitán, no era ni siquiera un sargento, ni era un cabo de los ejércitos de filisteos, de Filistea. No, era un soldado de a pie. ¡Qué tremendo! Y digo yo y pregunto yo, si era tan bueno y era tan grande y era tan importante, ¿por qué no tenía galones? ¿Nunca te ha llamado la atención eso? ¿No te llama la atención que era solamente un soldado de a pie? Ahora, era un soldado sin galones ni graduación. Entonces, si era tan destacado y tan sobresaliente, ¿por qué no tenía? ¿Se dice galones, mi comandante? Galones. ¿Por qué no tenía galones? Qué tremendo. Piensa un poquito en eso. A Goliat lo pusieron ahí delante, ¿sabes por qué? ¿Por qué motivo? Por su tamaño. Porque lo único que impresionaba de Goliat, ¿qué era? Su tamaño. Pero de aquí, tenía pocas luces. Entonces, era un fresco con pocas luces. Aleluya. Entonces, solamente impresionaba por su tamaño. Ponme Números 13:33, por favor. ¿Esto cuándo ocurre? Alguien me lo diga. Oscar, ¿esto cuándo ocurre? Cuando van los espías, ven la tierra y regresan y dan el reporte, el informe, correcto. También vimos allí gigantes, hijos de Anac. De esa raza descendía
De esa raza descendía Goliat. Dice, también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, ojo al detalle, a nuestro parecer. O sea, ellos no tuvieron un encuentro con los gigantes, porque eran espías. Ellos vieron los gigantes de lejos, y cuando vieron los gigantes, santo de la gloria, 3,5 metros. ¡Qué bárbaro! Y se vieron a sí mismos, a su propio parecer, ¿se vieron cómo? Como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Eso ya lo añadieron ellos. Entonces, digan conmigo, los escuadrones del Dios de Israel se empequeñecieron. Vieron el tamaño. Entonces, ¿por qué quedaron impresionados? Por el tamaño. Digan conmigo, tamaño. Por el tamaño de los gigantes. ¿Y el tamaño de ellos cómo fue? Reducido, chiquito. Aleluya. ¿No os pasa muchas veces, pueblo de Dios, que cuando tenéis un gran gigante, igual a problema, un gran gigante, os volvéis más pequeños frente a ese gigante? ¿Cuántos dicen, a mí me ha pasado? Wow. Entonces, ¿nosotros qué somos? ¿El ejército de Dios o no? Bien, ok. Entonces, fíjate, quedaron impresionados por su tamaño. O sea, bueno, no lo digo, lo diré después, porque esto ocurre, lo de Números 13, ocurre muchos siglos antes de lo que pasa con David y Goliat. Pero fíjate, aquí se amedrentaron por el tamaño y el pueblo de Israel, siglos después, seguía amedrentado, ¿por qué? Por el tamaño. Oh, aleluya. Muchas veces hay cosas que parecen que son muy voluminosas, pero por dentro están vacías, están llenas de aire. Ese era Goliat. Por eso era solamente soldado, porque mucho de aquí, pero poco de aquí. Bien, entonces, si Goliat era solamente un soldado, Saúl hemos dicho que era el rey de Israel, el ungido, el elegido, aquel que había sido pedido a Dios, el deseado por el pueblo, comandante en jefe de los escuadrones de Israel. Amén. La Biblia dice que nosotros también somos reyes. ¿Qué más somos? Sacerdotes. ¿Y qué más somos? Hemos sido embajadores y hemos sido elegidos y escogidos. Aleluya. Y ya no por los hombres. Él nos ha, muchos son los llamados, más pocos son los escogidos. Él nos ha escogido. Entonces, si nosotros somos los escogidos, somos los escuadrones del Dios de Israel, espiritualmente hablando, y vamos en orden de batalla, ¿quién es Satanás versus Goliat para imponer las reglas en tu vida? Hello. ¿Quién es tu vecino endemoniado para venir a tu casa, a tu terreno, a decirte lo que tienes que hacer? ¿Quién es tu vecino amargado que llama a tu puerta y se atreve, tu vecino inconverso, y se atreve a entrar a tu casa para darte un consejo cuando tú tienes la autoridad como ungido del Señor y estás en tu terreno? ¿Quién es tu amigo? Entre comillas, porque para tener amigos así me vale no tener ninguno. Ponme Job. ¿Sabéis lo que pasó con los amigos de Job, no? Ponme Job 19, a ver, es que aquí quiero destacar algo. Job 19, ahí donde está. Lo tenía aquí anotado. Lucas, ayúdame por favor, Job 19, versos 6 y 7 creo que es, si no me equivoco. Aleluya. Eso es, no, del 1 al 4, ahí está. Respondió entonces Job y dijo... ¿Sabéis lo que le pasó a Job, no? Satanás vino a desafiar al Señor y le dijo: ¿has visto a tu hijo Job, lo bueno, lo justo, lo honesto que es? Déjamelo un tiempo, que ya verás yo como de aquí a un tiempo te maldice a ti. Ok, está bien, dice el Señor. Haz con él lo que tú quieras, pero no toques su vida. Ok, entonces, Satanás le roba los ganados, le roba los bienes, le roba las haciendas, le roba los recursos, los dineros, le roba los hijos.
Se queda solo con su esposa, le envía una sarna, está rascándose con una teja de la sarna que tenía, y nosotros porque nos pica un mosquito. Ay, me están comiendo los mosquitos. Imagínate Job con una sarna, rascándose con una teja. Bien. Y ahí que la mujer le dice, ahora que te has quedado sin nada. O sea, la mujer de Job estaba por él. ¿Por qué? Por interés. Por interés te quiero, Job. Es que no es por interés te quiero, Andrés. Es por interés te quiero, Job. Lo que pasa es que el tiempo lo ha desvirtuado. Cuando vio que se quedó sin nada, le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Se queda solo. Y vienen supuestamente unos amigos a consolarlo. Y pasa esto. Job 19. Respondió entonces Job y dijo, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Sinónimo de moler. Triturar. Me estáis martillando, me estáis machacando, me estáis triturando con vuestras palabras. O sea, habéis venido supuestamente a traer bálsamo y lo que estáis haciendo es moliéndome con vuestros reproches. Porque en aquel tiempo la creencia era de que si estabas en esa situación es porque algún pecado habías cometido. Amén. Entonces, ¿hasta cuándo me moleréis con palabras? Sigue. Verso 3. Ya me habéis vituperado 10 veces. Por eso hablan de la paciencia de Job. Uno que pasa por una situación así y vienen sus amigos y en vez de ayudarlo le recriminan. Estoy seguro que más de uno aquí a la segunda le muerde la yugular. Para eso has venido, pues por donde has venido te puede largar. Pero antes te arrastro y te muerdo. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Es que ni siquiera tenían vergüenza a la hora de pa. Digan conmigo, bla, 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 bla. Verso 4. Aún siendo verdad, o sea, fíjate hasta dónde llega Job. Aún siendo verdad que yo me haya equivocado, hombre, por favor, sobre mí recaería mi error. Es decir, por favor, no me machaquéis más. Dame una palabra de aliento. No, zasca. Entonces, aquí, amigos así, por eso te digo, ¿quién es ese amigo? ¿Quién es ese conocido? Y escucha, te voy a decir algo. ¿Y quién es ese familiar cercano a ti? Que por muy familiar que sea cercano a ti, no tiene a Cristo en su corazón y se atreve a darte consejos a ti que tú tienes a Cristo en tu corazón. Nadie dice amén. Digan conmigo, yo tengo la autoridad y estoy en mi terreno. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, recuerda bien algo muy importante. El que va contigo es mucho más fuerte y más poderoso que cualquier filisteo, que cualquier invasor, que cualquier que viene a dividir. ¿Cuántos dicen en el nombre de Jesús? Digo conmigo bien fuerte, el que viene conmigo es mucho más poderoso. El que está conmigo es mucho más fuerte. Dan un aplauso a Todopoderoso, por favor, en el nombre de Jesús. Ahora, seguimos. Aleluya. Seguimos. Ahora vamos a desenmascarar a Satanás. Vamos a ver la astucia del diablo. Ponme, por favor, primer libro de Samuel 17:8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Mira, escucha, eso sí es ser bien entrometido. ¿Conocéis a gente entrometida? Que se mete donde no le importa. O sea, este invasor se atreve a cuestionar de cómo se habían puesto, se habían preparado para la batalla los de Israel. Hombre, cuestionan a los tuyos. No me venga a cuestionar al vecino, ¿sí o no? ¿Por qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Ahí está la clave. Escoger de entre vosotros un hombre. Digan conmigo, un hombre que venga contra mí. Ay. El gigante quería pelear contra uno solo. Él quería un hombre aislado del resto del grupo.
Su intención era enfrentarse a una persona solitaria, a un individuo solitario. Ponme Primera de Pedro 5:8, por favor. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, aquí lo compara a un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ya lo hemos enseñado muchas veces cómo cazan los leones. Los leones nunca se enfrentarán a una manada de búfalos. Nunca. ¿Qué hacen los leones? Observan, vigilan. ¿A quién vigilan? A la débil, a la enferma, a la vieja, al joven, al crío, a la cría, inmaduro, inmadura. Y cuando se despista, cuando se aparta de la manada, entonces ¿qué? ¡Sa! ¿Sí o no? Bien. Entonces, ¿qué hacen con esa cría inmadura o con ese búfalo enfermo o herido? ¿Qué hacen? Lo devoran, pero intentan aislarlo, separarlo del resto del grupo, ¿sí o no? Y se vuelve ¿qué? Una presa muy fácil. Entonces, cuando uno se aparta del rebaño, no, hay otro versículo que quiero poner aquí. Ponme Mateo 26:31, por favor. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré ¿a quién? ¿El pastor qué es? La cabeza, la cabeza. ¿Podemos decir y extrapolar y decir que Saúl era el pastor del rebaño de Israel? ¿Era la cabeza de Israel? Bien. La estrategia de Satanás, claro, ¿quién tenía que salir a luchar contra Goliat? Saúl. Entonces, la estrategia de Satanás, ¿cuál era? Me cargo a la cabeza y el resto del pueblo o me sirve o queda como dispersado. Amén. Por eso quería luchar contra uno solo. Y si es la cabeza, mejor que mejor. Por eso pido, por favor, que oréis por los pastores y oréis por el liderazgo, porque los pastores y el liderazgo están siempre en el frente, están siempre atacados más que las ovejas por Satanás. Sí. Entonces, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Entonces, ojo a esto. Cuando uno se aparta del grupo, cuando uno se aparta del rebaño, cuando uno se aparta del cuerpo, es pan comido para el diablo, ¿sí o no? Y eso es lo que busca Satanás. Digan conmigo, aislar y separar. Por eso insisto esta tarde, la unidad del cuerpo de Cristo hará retroceder a Satanás hasta su completa derrota en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Porque ¿sabes lo que teme Satanás? Satanás no teme a una persona aislada, Satanás teme a la manada. Satanás teme al rebaño, Satanás teme a la manada de búfalos. ¿Alguien puede gritar como un búfalo aquí? Mira, el que está a tu lado, dile, somos como búfalos. Amén, aleluya. ¿Pueden dar un aplauso al Rey, Señor, al pastor de la manada, por favor? Al príncipe de los pastores, en el nombre de Jesús. Aleluya. Bien. Ahora, aquí aparece, ahora sí, aparece en escena David. Un joven muchacho, la Biblia Peshitta en primer libro de Samuel 17:42 dice que era pelirrojo y bien parecido. Y ese David había sido enviado al campamento para llevar alimento a sus hermanos mayores. Amén. Y estos, los hermanos mayores de David, al igual que todo el ejército, habían sido contagiados, contaminados, afectados por el espíritu de temor que tenía paralizado a Saúl. Digan conmigo, Saúl estaba paralizado. Y eso le venía de lejos. Eso le venía de lejos a Saúl. Saúl arrastraba, a pesar de que él había sido ungido, a pesar de que el pueblo lo había elegido y le había pedido como rey a Dios, Saúl arrastraba un complejo de inferioridad tremendo. Amén. Ponme primer libro de Samuel 15:17, mejor dicho.
Entonces eso le venía de lejos a Saúl. Dice, y dijo Samuel, aunque eras pequeño, ¿dónde? En tus propios ojos. ¿No suena eso de algo? ¿Quién dijo langosta? ¿No suena a Números 13:33? ¿No suena que éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas? Aquí dice lo mismo. Entonces, escucha, ese mismo espíritu que afectó al pueblo de Israel en el tiempo de Moisés y de los espías, generación en generación se fue transfiriendo hasta llegar al tiempo del rey Saúl. El mismo espíritu. Rechazo, complejo de inferioridad. ¿Sí o no? Y dice, aunque eras pequeño en tus propios ojos. Es decir, fíjate qué tremendo. Saúl, el hombretón. ¿Y cómo se veía a sí mismo? Se veía pequeño. ¿No has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Sí, ha sido ungido, pero él se veía a sí mismo pequeño. Por eso no salió a pelear contra Goliat. Digan conmigo, complejo de inferioridad. Ok, entonces fíjate qué tremendo. Ese complejo de inferioridad que ya Saúl lo tenía paralizado y atemorizado, influenció ¿a quién? A todo el resto del pueblo. O sea, a la manada, digan conmigo, la cabeza influencia sobre el resto. ¿Sí o no? Bien, seguimos. Eran los escuadrones del Dios de Israel. Y todos se vieron como pequeños. Digan conmigo, cuestión de tamaño. ¿Cómo te ves tú? ¿Grande o pequeño? Mira, toca al que está a tu lado y dile, ¿cómo te ves tú delante de Dios? ¿Grande o pequeño? David no era el que tenía que pelear, porque ni siquiera era soldado. Era uno más. Y en todo caso, como hemos dicho antes, en un duelo frente a frente, el que debía haberse enfrentado a Goliat era Saúl, porque Saúl era el gigante de Israel, por tamaño. Lo hemos dicho antes, en 1 Samuel 9:2, en la Biblia Peshitta dice que sobrepasaba de hombro hasta coronilla. Sin embargo, el muchachote pelirrojo de buen parecer saltó, escucha bien, saltó sobre la oportunidad. Digan conmigo, oportunidad. Entonces, una oportunidad que se le presentó en la vida de David, y esto es tremendo. ¿Por qué? Por aprovechar una sola oportunidad, pasó de ser cola a ser cabeza. Por eso ese canto que dice, detrás de las ovejas te llamé. ¿Os acordáis que hace años enseñé que David iba detrás de las ovejas? Iba pisando las caquitas de las ovejas. Y ni siquiera eran suyas, eran de su padre. Y de ser el último, que cuando Samuel vino a preguntar por él, por el ungido, ni su padre se acordó de David. De ser el último de los últimos, pasó a ser cabeza. De ser el recadero de sus hermanos, de ser el mozo de sus hermanos, pasó a ser su comandante en jefe. Y empezaron a cantar. Saúl mató a miles, pero David mató a 10.000. Y claro, Saúl con su complejo de inferioridad estaba como que se recomía por dentro. No puede ser, mira los que están cantando. Yo soy el rey y yo he matado a 1.000, pero este muchachote ha matado a 10.000 y ya lo están cantando. Y David estaba todavía con la cabeza de Goliat en la mano, que eso es otra cosa, tremendo. Que aquí vemos que también Goliat es tipo de Satanás. ¿Por qué? ¿Dónde le hirió? ¿Qué dice Génesis? Y le herirás ¿dónde? En la cabeza. Le hirió en la cabeza, pero luego simbólicamente, ¿qué hizo también? Le cortó la cabeza con su propia espada. Es decir, simbólicamente, hermanos,
la cabeza en tu hogar no es Satanás, no es Goliat, no es el invasor. La cabeza en tu hogar se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. La cabeza de la casa se llama Jesucristo de Nazaret. Den un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Qué tremendo. De ser el mozo de sus hermanos pasó a ser el jefe. Ponme primer libro de Samuel 18:5, por favor. Todo eso hay que ir soportándolo con la Biblia. 18:5. Primer libro de Samuel 18:5. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra. O sea, ¿lo puso dónde? A mandar. Le dio galones. Y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Digan conmigo, de cola a ser cabeza. De ser el mozo de los hermanos a ser el jefe de sus hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Y todo eso, ¿por qué? Porque aprovechó una oportunidad. Hermano, iglesia, hermana, Dios, yo sé que tal vez hemos dejado pasar muchas oportunidades, pero Dios va a poner una oportunidad más en tu vida. Dios va a poner una oportunidad más en tu vida para que tú tengas y andes espabilado y tengas la oportunidad de aprovechar, valga la redundancia, esa oportunidad para que el Señor te ponga sobre algo grande en el nombre de Jesús, para que el Señor te levante, para que el Señor te exalte, para que el Señor te ponga a ti en el lugar que te corresponde en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al que te va a dar la oportunidad. Aprovéchala en el nombre del Señor. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, y ya estoy terminando, qué peligro. Sí, vamos bien. Llevo 45 minutos. Vamos bien, vamos bien. Y ya para terminar, ojo a este detalle. La oportunidad le llegó a David porque él venía obedeciendo ¿a quién? Al Padre. Él venía obedeciendo a un mandato del Padre. Toma esto, toma lo otro, toma esta cantidad de tal, esta cantidad de lo otro y llévaselo a tus hermanos y al jefe de millares. O sea, no solamente lleva para los hermanos, sino para algún comandante, algún capitán y tal. Entonces, la oportunidad le llegó a David porque venía obedeciendo a una orden de su padre. Ese es todo el origen. De ahí empieza todo. Ponme primer libro de Samuel 17, versos 17 y 18. Y aquí voy a leer el 20 en esta versión. Y dijo Isaías a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efá de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Verso 18. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Es decir, si están en buena salud, si no están heridos. Y como prueba me traes una prenda de ellos. Amén. Bien. El 20 dice, en esta versión lo voy a leer. 1 Samuel 17, 20 dice: y David se levantó muy de temprano, dejó las ovejas encargadas a un guardia, cargó y se marchó. Eso es lo que yo quería destacar, tal como Isaí su padre le había ordenado. Digan conmigo, orden. Entonces, toda esa oportunidad que David al final de esa historia aprovecha, le viene por obedecer a una orden. Nadie dice amén. Es decir, la obediencia, la sujeción a las autoridades, la honra a los padres lleva consigo oportunidad para que Dios te promueva. Wow. No en vano la Biblia dice: oh hijos, obedeced a vuestros padres. Y no en vano la palabra de Dios dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos han de velar por vuestras almas. Y digo yo, y pregunto, si está escrito será por algo. No fue ninguna frivoliteo, ningún capricho del apóstol Pablo cuando él redactó esto. Si está escrito, por algo es. Aleluya. ¿No será más bien
que la obediencia, la lealtad, la sumisión, la sujeción son virtudes que complacen y agradan al Padre de los cielos? ¿Sí o no? ¿Por qué crees tú que el Padre, cuando Jesús es bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, el Padre declara: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia? Es decir, Jesús, mi Hijo, está haciendo lo que yo le ordené. Por eso cuando le dicen, escrito está, yo debía pasar por las aguas porque estaba escrito. Es decir, era una norma, era una regla que mi Padre estableció. Y cuando el Padre ve como el Hijo se sujeta, obedece a esa regla, el Padre se complace. El Padre se agrada. Y el Hijo es levantado. ¿Cuántos dicen amén? Te lo digo de otra forma. Al igual que Dios jamás va a levantar a nadie fuera del cuerpo de Cristo, Dios no va a levantar jamás a nadie fuera del cuerpo de Cristo. Jamás Dios va a levantar a ningún desobediente. Nadie dice amén. Jamás Dios va a promover a un desobediente, jamás. Así que jóvenes y demás, ¿cuántos son jóvenes aquí? Si en verdad deseáis ser levantados por el Señor, os digo algo: sujetaos, someteos, obedeced, porque el obediente tiene muchos puntos a su favor, mucho más que aquel que se hace el súper espiritual y va a su bola. Ahí lo dejo. Y para finalizar, una sola cosa que te voy a enseñar para ayudarte a aprovechar tu oportunidad. No le des lugar a las mentiras del diablo. ¿Por qué? ¿Cuántos días llevaba Goliat repitiendo las amenazas? ¿Cuántos días? 40, santo Dios, 40. ¿Sabes lo que significa 40? 40 significa, lo tenía aquí apuntado, el 40 aparece muchas veces, ¿verdad? 40 días estuvo Jesús en el desierto, después tuvo hambre. 40 días estuvieron espiando la tierra. 40 años estuvo el pueblo de Israel dando vueltas por el desierto. 40 años también fue llevado al desierto también Moisés, ¿verdad? 40 básicamente habla de desierto y habla del tiempo en que Dios pone a prueba a su pueblo. Y Goliat, el exiliado, desierto, el desterrado, durante 40 días estuvo repitiendo lo mismo, las mismas amenazas. Digan conmigo, bla, 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 y bla, 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 bla. Digan conmigo, cansino Satanás. Es que te voy a dejar con esto para terminar. Cansino Satanás. Ponme primer libro de Samuel 17, 16. Aleluya, para que veas lo siguiente. El 16. Primer libro de Samuel 17, 16. Si no lo leo yo aquí en la Biblia. ¿Ya? Ahí está. Venía pues aquel filisteo. ¿Cuándo venía? Por la mañana y por la tarde. Digan conmigo, el cansino. El cansino. Y no solamente mañana y tarde, que lo hizo así durante 40 días. 40 días, mañana y tarde. Si Goliat, tipo de Satanás, tenía tanta fuerza, ¿por qué se tardó tanto tiempo en hacer realidad sus amenazas? Por eso te estoy diciendo, no le creas a las mentiras del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo es un mentiroso. El diablo es el padre de la mentira. Él parió la mentira. Él es el progenitor de la mentira. Lo dice Juan 8:44. Él es el padre de mentira. Y recuerda que Satanás es un imitador en todo.
La verdad tiene un padre que se llama Dios. La mentira tiene un padre que se llama Satanás. Él tiene su trinidad. El diablo, ¿cómo es la trinidad en Apocalipsis? El diablo, el falso profeta, ¿y quién más? El anticristo. La bestia y el falso profeta. El anticristo, la bestia y el falso profeta. La trinidad satánica. Eres un imitador en todo. ¿Por qué lo digo? Si la verdad tiene como padre a Dios, la herramienta del mentiroso, del padre de la mentira, su recurso, su arma letal más mortífera, ¿cuál es? La mentira. ¿Cuál es entonces? ¿Qué usa para mentir? ¿Qué usa? La lengua. La lengua. Otra imitación más. Porque el Señor lo creó todo, ¿por qué? Por el poder de la palabra. Y Satanás usa el poder de su palabra para mentir, para engañar, para trastornar, para paralizar por la palabra. Goliat llevaba bla, 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 40 días. ¿Y Saúl cómo estaba? Paralizado. Pero lo más tremendo es que él no salió a por nadie. Es decir, el diablo, si habla y te atemoriza, ya tiene el trabajo hecho. No te va a tocar el cuerpo, no hace falta. Porque si te tiene atemorizado, te tiene paralizado y te tiene amarrado y parado, te tiene inutilizado. No sirves para nada en las manos de Dios. No va a tocar tu vida. Pero si tú le haces caso a la mentira de Satanás, sus mentiras te van a paralizar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuánto ven esto? Bien. ¿Qué hizo Satanás en el desierto con Jesús? No lo vamos a leer, pero toma nota. Mateo 4:3 y le dijo. Mateo 4:6 y le dijo. Mateo 4:9 y le dijo. ¿Qué hizo Satanás con Jesús en el desierto? Bla, 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 bla y bla, 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 bla. ¿Qué hizo Jezabel? ¿Qué hizo Jezabel con Elías? Dice, primer libro de Reyes 19:2, que le envió bla, 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 un mensajero, bla, 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 bla. Digan conmigo palabras. Si tú le crees a las mentiras del diablo, ya él ha hecho su trabajo y te tiene paralizado. Toca al que está a tu lado y dile, nunca jamás te vayas a creer las mentiras del diablo. ¿Sí o no? ¿Qué hizo la serpiente en el huerto? Bla, 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 bla y bla, 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 bla. Qué tremendo. Y lo tremendo es, por eso la Biblia dice que el pueblo de Dios se pierde por falta de conocimiento. Lo tremendo es que la iglesia se cree en la mentira del diablo. Muchos en la iglesia de Cristo se creen la mentira del diablo. Ahora, y esto te va a impactar. El diablo te estará martilleando, martirizando, machacando y repitiendo y diciendo durante mucho tiempo las mismas cosas hasta que te la creas. Hay una ley que dice, repite una mentira una y otra vez y se convertirá en una verdad. ¿Quién usa eso hoy en día? Los políticos. ¿O no? ¿Qué hacen los políticos? ¿Y nosotros qué hacemos? Nos las tragamos como puño. Repiten mentira, otra vez mentira, mentira, mentira. Al final las transforman en una verdad. Y hay algo que me imparte y aquí termino. Entonces, ¿qué hace Satanás? Vocifera. Dice que los amigos de Job le murieron ¿con qué? Con palabras, pero Satanás, Goliat, ¿materializó su amenaza? No, solamente estuvo hablando durante 40 días. Es decir, Goliat, imagen de Satanás, es un perro que solamente sabe ladrar. Ponme primera de Samuel 17:43, por favor, y ya vamos a ir terminando. Primer libro de Samuel 17, ahí está. Él mismo se identificó. Y le dijo el filisteo a David, cuando el muchachito pelirrojo salió a por él, ¿soy yo qué? Es que lo eres.
¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? ¿Conocéis el dicho que dice, pero ladrador, poco mordedor? Pero ladrador, poco mordedor. Bien. Salmo 59, no sé si lo tengo apuntado, por favor, ponme Salmo 59 y ya terminamos, por favor. Salmo 59, 6 y 7. Este salmo tiene un título, Oración de David en contra de sus enemigos, o algo así. Entonces él estaba siendo rodeado, invadido por sus enemigos. Y mira lo que pasa aquí. Volverán a la tarde. Si dice que volverán a la tarde, ¿por qué? Porque estuvieron por la mañana, igual que Goliat, vociferando mañana y tarde. Hablaron por la mañana y volverán a la tarde. Ole. Ladrarán ¿Cómo ladra un perro? Es un chihuahua. Ladrarán como perros y rodearán la ciudad. Verso 7. Verso 7. Mi Lucas. He aquí proferirán con su boca espada, hasta aquí, espada hay en sus labios. Digan conmigo, bla, bla, bla y bla, bla, bla. Lo tremendo es que el bla, bla, bla de Satanás, caemos en él. ¿Sabes por qué? Porque lo único que busca Satanás es confundir tu mente, contaminar tu alma y tu corazón, amenazarte y engañarte. Jezabel amenazó a Elías. La serpiente confundió a Eva. Qué tremendo. Fíjate, la voz de Dios se paseaba en el huerto. La voz del diablo se paseaba en el desierto. Qué tremendo esto. Escucha bien. Y ahí estaba Saúl, aturdido, amedrentado, descolocado por las incesantes, continuas amenazas que salían de la boca de Goliat. Este estaba paralizado. Elías tomó la decisión de huir. Te voy a decir algo para terminar. No le creas a la mentira del diablo. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces muchos toman decisiones tremendas, como es huir y retroceder delante de la presencia o delante de la mentira de Satanás. Si en verdad deseas ser levantado, créele a Dios y aprovecha todas y cada una de las oportunidades que Dios pone delante de ti. No creas a las mentiras del diablo y mantén puesta tu mirada y tus oídos en las promesas de Dios. Padre, en esta tarde tomo todas las promesas que tú has declarado para mí. Pongo mi mirada en ti y creo en todas y en cada una de las promesas que tú tienes para mí y aprovecharé cada oportunidad que se me presente, porque cada oportunidad que se me presente es un medio para alcanzar las promesas de mi Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Dale un grito de júbilo al Señor en esta tarde. Gloria a Dios. Aleluya. David tomó una piedrecita y declaró que peleaba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tú vienes a mí con espada y con jabalina. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David disparó la piedra y tumbó al gigante. ¿Sabes qué? David peleó la buena batalla teniendo en su mente la promesa del rey. Toca al que está a tu lado y dile, pelea tú también en el nombre de Jesús y conquista tu promesa. Que Dios te bendiga. Quedamos despedidos en el nombre del Señor. Dar un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Ministerio Apostólico y Profético Betsaida presenta nuestra nueva web, betsaidamap.com.
donde podrás conocer todo acerca de este ministerio. También podrás acceder fácilmente a nuestro canal de radio y televisión. Cada domingo podrás seguir nuestras reuniones en directo. Y podrás seguirnos en diferido a través de nuestro canal en YouTube, donde se publicará cada semana un nuevo mensaje, con el apóstol Juan Miguel Pastor y el pastor Miguel Ángel Jiménez. También podrás escuchar nuestra radio en directo a las 24 horas. Podrás conocer todo acerca de nuestra red apostólica y nuestras distintas iglesias. También podrás estar al tanto de todos nuestros eventos y seguirlos en directo. Podrás conocer todo acerca de nuestro ministerio juvenil, Nueva Generación Betsaida. Quiénes somos, nuestra visión, nuestra misión y nuestros valores. Puedes escribirnos tus peticiones de oración y un equipo de intercesores estará orando por cada una de ellas. Podrás acceder fácilmente a nuestro Facebook y leer nuestras publicaciones. Podrás ofrendar y sembrar en línea. Y podrás conocer todo lo que Dios ha hecho en tu vida leyendo la historia de amor más grande. betsaidamap.com, nuestro punto de encuentro.